Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. En este segundo clip continuamos nuestro estudio bíblico sobre la autoridad y poder de la palabra de Dios. Hablaremos sobre cuál es la autoridad detrás del Nuevo Testamento, la naturaleza de la palabra de Dios y por qué la enseñanza en la nueva era es obviamente falsa. Suscríbase y comparte este estudio, seguro será de edificación para todos los demás que nos escuchan y si no ha escuchado el primer clip, lo invito a hacerlo. Comencemos contestando la interrogante, ¿cuál es la autoridad detrás del Nuevo Testamento? Pues la respuesta es la misma que respalda el Antiguo Testamento. Leamos juntos Juan 14, versículos 25 y 26. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que la autoridad detrás de los escritos de los apóstoles es la autoridad del Espíritu Santo. Y Jesús dijo que el Espíritu haría dos cosas. Todo lo que no les enseñé, se los enseñará a Él. Y todo lo que yo dije que tal vez hayan olvidado, Él lo recordará. Entonces, el relato de los evangelios no depende de la memoria humana, sino de la verdad del Espíritu Santo. Y luego en Juan 16, versículos 12 al 14 nos dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es una persona, no es una cosa. Note cómo Jesús dice Él. Hay que relacionarse con Él como tal. Y en este versículo de nuevo Jesús dice cualquier enseñanza necesaria que todavía no hayan recibido les llegará a través del Espíritu Santo. Otra característica muy importante del Espíritu Santo es que siempre glorifica a Jesús. Si alguna vez se encuentran con manifestaciones espirituales que no glorifican a Jesús, sino a un hombre o a otra cosa, usted puede estar seguro que eso no proviene del Espíritu Santo. El ministerio supremo del Espíritu Santo es revelar y glorificar a Jesús. Y esta es una buena manera de probar los espíritus. Ahora, hablemos de un tema sumamente importante e interesante. Las características de la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 nos da un análisis de las características de la palabra de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. De modo que la palabra de Dios no está muerta, está viva y donde quiera que va, trae vida. La misma Biblia nos revela que el ser humano tiene tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Es un ser creado a la semejanza del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la única manera que podemos diferenciar entre el alma y el espíritu es la palabra de Dios. Es muy importante porque si estudiamos el Nuevo Testamento encontraremos que en muchos casos lo que proviene del alma se opone a lo espiritual. En 1 Corintios 2, Pablo dice que el hombre controlado por su alma no recibe las cosas del Espíritu de Dios porque estas son de discernir espiritualmente. Así que es importante aprender a diferenciar lo que es espiritual y lo que proviene del alma. Pero solo la palabra de Dios puede hacerlo. Leamos juntos 1 Tesalonicenses 2:13 para ver otro beneficio que nos proporciona la Biblia. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Entienden de que lo que la Biblia hace en nosotros depende en parte de la manera en que nosotros la recibimos. Si la recibimos como la palabra de Dios, obrará con eficacia en nosotros. Y hay una afirmación que hizo Pedro en 2 de Pedro 1, versículos 3 y 4.
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Está en medio de una oración este versículo, ya que los apóstoles escribían oraciones muy largas. Las más largas, ¿verdad?, las escribió Pablo, pero por lo general tenemos que dividirlas. Estos versículos dicen que el poder de Dios omnipotente ya nos ha dado todo lo que necesitaremos. ¿Dónde está? Está en las promesas. La provisión está en las promesas y dice que al recibir las promesas podemos ser participantes de la naturaleza divina. ¡Wow! ¡Qué extraordinaria afirmación! Ahora, tampoco debemos confundir esto con una enseñanza que está muy de moda y es la nueva era, donde dicen que si uno hace ciertas cosas y persevera en ella puede llegar a ser un Dios, y en la cual están incluidas muchas creencias hindúes. Entre paréntesis, los mormones enseñan lo mismo. Al principio no lo dicen públicamente, pero esa es su creencia. Y quiero decirles que es obvio que esto no es verdad por una razón básica. Dios no fue creado, nosotros sí. Y lo que ha sido creado nunca puede llegar a ser algo no creado. Eso es un engaño. Pero sí podemos llegar a ser participantes de la naturaleza de Dios a medida que recibimos las promesas y las incorporamos a nuestra vida. Nunca deje de leer la Biblia. Esa es la clave del bienestar y del éxito en su vida. Valoremos la Biblia. Hay personas en el mundo que nunca han abierto una Biblia y recordemos que es la palabra de Dios viva. Ahora, hablemos de los efectos que la palabra de Dios tiene en nuestras vidas, es decir, lo que la palabra de Dios producirá en nosotros al leerla. Vámonos a Romanos 10:17, dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted no tiene fe, se puede conseguir, hermanos. No necesita quedarse sin fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y la fe le está llegando a todos ustedes ahora mismo mientras oyen la palabra de Dios. En la época del Nuevo Testamento, la mayoría de la gente que leía lo hacía en voz alta, aun si no había nadie más. Por ejemplo, el eunuco etíope que estaba sentado en su carro leyendo Isaías en voz alta, y aunque estaba solo en el carro, Felipe lo oyó leer. El leer en voz alta tiene cierto valor, porque cuando uno se escucha a sí mismo, la fe viene. Esto es lo primero que produce la escritura, fe. En segundo lugar, produce el nuevo nacimiento. Es por la palabra de Dios que nacemos de nuevo. En Santiago 1:18 dice, Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y luego, en 1 Pedro 1:22-23 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Si fijan cómo se purifica nuestra alma, obedeciendo la verdad, no por oír la verdad, sino por obedecerla. La palabra de Dios es incorruptible y la vida que produce también lo es. Es la vida de Dios, la vida eterna y santa. Después de nacer de nuevo, una persona lo que necesita es ser alimentada. Y lo maravilloso es que la palabra de Dios provee el alimento apropiado para cada etapa de crecimiento espiritual. En 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así que cuando una persona ha nacido de nuevo, debería tener un buen apetito para la palabra de Dios. Luego, cuando seguimos creciendo, necesitamos alimentos como el pan sólido. La palabra de Dios no es solamente leche, sino también pan. ¿Recuerdan cuando Jesús le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Pues en Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Wow.
¿Cuál era la evidencia que tenía él? Pues que no podían discernir sino las verdades más sencillas y básicas. Si nunca aplicamos seriamente la palabra de Dios, no podemos llegar a esa madurez espiritual. Nunca seremos capaces de digerir otra cosa que no sea leche. El alimento sólido es solo para aquellos que han practicado, que han ejercitado, que han perseverado y han sido diligentes en aplicar la palabra de Dios. Ese es el tercer beneficio de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y el cuarto beneficio es que la palabra de Dios nos ilumina. En el Salmo 119, 130, que estoy segura que muchos lo conocen, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. O sea que al entrar a nuestra mente y corazón, la palabra de Dios imparte luz. Luego la palabra de Dios produce sanidad física también. Busquemos juntos el Salmo 107, versículos 17 al 20. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte, pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Muchas veces la fuente de nuestros problemas es nuestra manera indebida de vivir la vida. Dice que los insensatos son afligidos a causa de sus maldades, pero luego dice que clamaron a Jehová en su angustia. A veces la gente espera hasta muy tarde, hasta el último minuto para orar. Ya estando a punto de morir, de repente se les ocurre que tal vez la oración los puede ayudar. ¿Y qué hizo Dios en ese versículo? Los libró de sus aflicciones, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina, dice. Note que al enviar su palabra, Dios hace tres cosas: salva, sana y libra. Las tres grandes misericordias de Dios: la salvación de pecado, la sanidad física y la liberación del poder de los demonios, se logran ante todo mediante su palabra. Ahora vámonos a Proverbios 4, versículos 20 al 22. Dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones y no se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sí, hermanos, la palabra de Dios es medicina a todo nuestro cuerpo, también sana. Así que si usted necesita sanidad, aparte de pedirle a Dios en oración, lea también su palabra, pues es la mejor medicina. Y recuerde, sin fe es imposible agradar a Dios. Léala con fe y se dará cuenta que al leerla, como decía el versículo que leímos anteriormente, su fe irá en aumento, pues escuchando la palabra, la misma crece, ¿verdad? Otro beneficio de leer la palabra de Dios es la victoria que nos da sobre el pecado. En los Salmos 119, versículos del 9 al 11, dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Muchos jóvenes hoy en día se preguntan si es posible llevar una vida recta, pero la Biblia dice que el joven que camina de acuerdo con la palabra de Dios puede llevar una vida recta. Y en Efesios 5, versículo 25 al 27 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Para los que son maridos, esto no es una sugerencia, es un mandato. ¿Cómo se proveerá Jesús de una novia que sea santa y sin mancha? Pues mediante el lavamiento del agua por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos santifica y nos limpia. Y finalmente, en Santiago dice en el capítulo 1, versículos 23 al 25, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Wow, la Biblia es un espejo espiritual. Cuando nos miramos en ella no vemos apariencia física, sino cómo es nuestro carácter. Santiago señala que cuando uno se mira en un espejo y se da cuenta que algo no se ve bien, lo más sensato es arreglarse. Y Santiago dice que no tenemos que ver en
espejo, nos tenemos que ver en el espejo de la palabra de Dios. Tenemos que ver ahí nuestro ser espiritual y actuar según lo que el espejo nos muestre que haya que hacer. Recapitulando, los 8 beneficios que hablamos de la palabra de Dios son: produce fe, el nuevo nacimiento, es alimento espiritual, nos ilumina mentalmente, produce sanidad física, nos da victoria sobre el pecado y Satanás y nos limpia y santifica, y por último es un espejo espiritual. Bueno, hermanos, espero que este estudio bíblico haya sido de provecho y edificación a sus vidas, y los invito a que día a día leamos la palabra de Dios. Hemos visto la importancia y necesidad de hacerlo. Por favor, suscríbanse y compartan estos videos con sus amistades. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video.